La historia de KFC es más que solo pollo frito. Es la saga épica de un hombre que se negó a rendirse. Un hombre que se convirtió en un ícono global en el último capítulo de su vida. Todos conocemos el rostro del coronel Sanders, la figura sonriente y abuelo en cada balde de pollo. Pero detrás de ese traje blanco y corbata de lazo hay una historia de increíbles dificultades, una determinación feroz e incluso un tiroteo mortal. Esta no es solo una historia de negocios, es la increíble historia real de Harland Sanders. Nacido en 1890 en Henryville, Indiana, la vida de Harland fue dura desde el principio. Cuando solo tenía 5 años, su padre falleció, lo que obligó a su madre a trabajar largas horas en una fábrica de conservas. Como el mayor de 3 hermanos, el joven Harland tuvo que dar un paso al frente. Se convirtió en el cuidador principal de sus hermanos menores, y ahí es donde comenzó su viaje con la cocina. A los 7 años, ya dominaba los platos regionales, aprendiendo los secretos de la cocina que un día lo convertirían en una leyenda. Pero su infancia estuvo lejos de ser idílica. Su madre se volvió a casar y a su nuevo padrastro no le gustaban los niños. A los 13 años, después de una tensa relación en casa, Harland se fue, falsificando su edad para alistarse en el ejército de los EEU y cumplir un periodo en Cuba. Después del ejército, Sanders se embarcó en una vertiginosa gira de trabajos ocasionales que parece una lista de todas las profesiones imaginables. Fue bombero de ferrocarril, piloto de barco de vapor en el río Ohio, vendedor de seguros, farolero, abogado. Profesión que ejerció durante un tiempo antes de que una pelea en la sala del tribunal con su propio cliente terminara su carrera legal e incluso intentó vender neumáticos. Se mudó de trabajo en trabajo, de estado en estado, siempre en busca de su gran oportunidad. Mas el éxito parecía eludirlo constantemente. Se enfrentó a un fracaso tras otro, pero cada revés solo alimentaba su impulso implacable. A los 40 años, Harland Sanders era un hombre que lo había intentado casi todo y, en la mayoría de los aspectos, no había tenido éxito en nada. Luego, en 1930, durante la Gran Depresión, Sanders aterrizó en un pequeño pueblo llamado Corbin, Kentucky. Se hizo cargo de una estación de servicio de Shell en una concurrida carretera, la Ruta 25. Los viajeros a menudo se detenían, hambrientos y cansados, y Harland vio una oportunidad. Comenzó a cocinar para ellos en sus pequeñas habitaciones detrás de la estación, sirviendo comidas sureñas clásicas como jamón de campo y pollo frito en su propia mesa de comedor. La voz se corrió como la pólvora. Su comida era tan buena que la gente comenzó a venir solo por las comidas, no por la gasolina. Pronto abrió Sanders Court and Café al otro lado de la calle, un motel y un restaurante de 142 asientos. Aquí fue donde la leyenda realmente comenzó a tomar forma. Pero el éxito en Corbin vino con su propio conjunto de peligros. Sanders era un perfeccionista y ferozmente competitivo. Tenía una disputa constante con el dueño de una estación de servicio rival al final de la calle llamado Matt Stewart. Stewart tenía la costumbre de pintar sobre los letreros publicitarios de Sanders para dirigir el tráfico a su propia estación. Un día, Sanders, acompañado por 2 gerentes de Shell, fue a confrontar a Stewart mientras pintaba una vez más sobre un letrero. Lo que siguió fue una escena sacada de una película de gánsteres. Se desató una discusión, y Stewart sacó un arma y le disparó y mató a uno de los gerentes de Shell, Robert Gibson. Sanders, un tirador notoriamente bueno, no dudó. Devolvió el fuego con su propia arma, hiriendo a Stewart en el hombro. Stewart fue sentenciado a 18 años de prisión por asesinato, mientras que Sanders fue absuelto de todos los cargos. El incidente cimentó su reputación en Corbin como un hombre con el que no querías cruzarte. De vuelta en su restaurante, Sanders estaba obsesionado con perfeccionar su pollo. Freír en sartén era demasiado lento y freír en profundidad a menudo resultaba en pollo seco y cocido de manera desigual. Necesitaba una forma de cocinar el pollo rápidamente, por encargo, sin sacrificar la calidad. La respuesta llegó en 1939, con la llegada de la olla a presión comercial.
Sanders compró una y la modificó para convertirla en una freidora a presión. Este fue su momento eureka. La freidora a presión cocinaba el pollo en menos de 10 minutos, reteniendo la humedad y el sabor mientras creaba una corteza perfectamente crujiente. Combinado con su mezcla secreta de 11 hierbas y especias, que había perfeccionado a lo largo de los años, había creado algo realmente especial. Su pollo frito de Kentucky se convirtió en la atracción principal, atrayendo a multitudes de todo el estado. En 1949, el gobernador de Kentucky quedó tan impresionado que le otorgó el título honorífico de Coronel de Kentucky, un título que Sanders adoptó por el resto de su vida. Justo cuando alcanzó la cima de su éxito en Corbin, sobrevino el desastre. A mediados de la década de 1950, el gobierno anunció planes para construir una nueva carretera interestatal, la I-75, que pasaría por alto su ciudad y su restaurante por completo. El flujo constante de viajeros que había sido su sustento desaparecería de la noche a la mañana. A los 65 años, Sanders vio cómo todo lo que había construido durante 25 años estaba a punto de desmoronarse. Se vio obligado a vender su negocio con una pérdida masiva, dejándolo casi en la quiebra, con solo su cheque mensual del Seguro Social de $105 para vivir. Muchos se habrían jubilado derrotados, pero Harlan Sanders no era como la mayoría de los hombres. Negándose a rendirse, empacó su automóvil con una olla a presión y una bolsa de su mezcla secreta de especias. Decidió que si la gente no podía venir a su pollo, él les llevaría su pollo. Comenzó a conducir por todo el país, visitando a los dueños de restaurantes. Entraba con su icónico traje blanco y se ofrecía a cocinar su pollo para ellos y su personal. Si les gustaba, les hacía un trato. Podían agregar su pollo a su menú y por cada pieza que vendieran, le pagarían un centavo. Este fue el nacimiento del modelo de franquicia. Su primer franquiciado fue un hombre llamado Pete Harman en Salt Lake City, Utah. Harman era un hombre de negocios astuto que vio el potencial. Fue él quien ideó el nombre Kentucky Fried Chicken y la icónica comida del balde. La asociación fue un éxito masivo y pronto el coronel Sanders estaba inscribiendo franquiciados en todo el país. Para 1964, a la edad de 74 años, el coronel tenía más de 600 locales de franquicia. La empresa se había vuelto demasiado grande para que un solo hombre la manejara desde el asiento trasero de su Oldsmobile. Estaba cansado. Entonces, vendió las operaciones estadounidenses de Kentucky Fried Chicken a un grupo de inversores liderado por John I. Brown Jr. por $2 millones, que hoy son más de 19 millones, junto con un salario de por vida y un papel permanente como embajador de la marca de la empresa. Pensó que había asegurado su legado y su futuro financiero. Pero aquí es donde la historia da otro giro dramático. Los nuevos propietarios, Heublein Inc., se centraron en el crecimiento rápido y la reducción de costos. Cambiaron la receta de la salsa de hecha desde cero a una mezcla en polvo. Empezaron a usar papas fritas congeladas en lugar de frescas. Para el coronel, esto fue una traición imperdonable al trabajo de su vida. Era un hombre obsesionado con la calidad y vio que su nombre se adjuntaba a un producto que consideraba de calidad inferior. No se fue en silencio. Aparecía en los locales de KFC sin previo aviso, y si la comida no estaba a la altura de sus estándares, la declaraba en voz alta basofia. Y les decía a los clientes que era el peor pollo frito que he visto en mi vida. Famosamente, le dijo a un periódico que la nueva salsa sabía a pasta de empapelar. La compañía que había vendido intentó silenciarlo, pero él era una fuerza de la naturaleza. Incluso abrió un nuevo restaurante llamado The Colonel Slady's Dinner House, para servir sus recetas originales. KFC lo demandó por usar el título de coronel, y en un movimiento realmente increíble, él los contrademandó por $122 millones. Finalmente, llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero el coronel nunca dejó de luchar por la calidad en la que creía. A pesar de sus batallas con la compañía, el coronel Sanders siguió siendo el rostro de KFC, viajando más de 200,000 millas al año
para apariciones públicas hasta bien entrados sus 80 años. Se convirtió en una de las figuras más reconocibles del mundo. Falleció en 1980 a la edad de 90 años, pero su legado es inmortal. Es un testimonio de la idea de que nunca es demasiado tarde para empezar y que la pasión y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. De un niño de granja en Indiana a un ícono mundial, la historia del coronel es un recordatorio de que con suficiente valor, una receta secreta y la negativa a rendirse, puedes lograr lo imposible. Gracias por vernos. Si disfrutaste este viaje, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias increíbles.